estamos aquí para hacer un conversatorio sobre literatura latinoamericana desde la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Nos acompañan los profesores Julián Malatesta, Fabio Gómez, Víctor Fabio Martínez, Alejandro López, cada uno de ellos doctores y estudiosos de la literatura latinoamericana en distintos campos. La inquietud que quiero presentarles, mis queridos colegas, es que cuando uno voltea a ver el panorama actual de la literatura, el panorama es inmenso, las publicaciones son inmensas en Chile, en Perú. Uno no puede tener hoy en día una especie de panorama completo como para escribir un libro sobre las corrientes literarias latinoamericanas. Sin embargo, a partir de sus investigaciones, de sus búsquedas, de sus lecturas, estimados colegas, ¿cuál creen ustedes que es algo así como una silueta de la literatura latinoamericana a partir de ustedes, en tanto investigadores, comentadores, escritores, porque aquí nos acompañan profesores escritores, poetas, cuentistas, novelistas? Entonces, esa es la primera inquietud que quisiera presentarle a cada uno, pues puede contestarla, les dejo la palabra. El orden puede ser, digamos, primero el que tengo aquí en pantalla, Fabio Martínez, luego Julián Malatesta, luego Alejandro, luego Fabio Gómez. Bueno, gracias Álvaro, y pues en primer lugar agradecerle de una manera especial al programa editorial de la Universidad del Valle por esta invitación, y asimismo a los colegas de la Feria Internacional del Libro de Guanajuato, ¿no? Que nos están escuchando en este momento. Bueno, como tú dices, o sea, la literatura latinoamericana es un gran océano, ¿no? Es un gran mar con muchas aristas positivas y también con muchas aristas también propias para la controversia, y que hace parte de la riqueza cultural del mundo literario latinoamericano, que se empezó a iniciar cuando estos pueblos y estas naciones empezaron a, digámoslo así, a apropiarse después de 300 siglos de resistencia de la lengua española, o sea, de la lengua del Imperio Español. Yo pienso que para poder, digámoslo así, entrar a ese mar de literatura latinoamericana, y yo me voy a referir particularmente a la novela y a los narradores, porque entiendo que el poeta Julián Malatesta, pues, es experto y tiene algunos libros sobre el tema de la poesía. Él se va a referir al tema de la poesía latinoamericana. Asimismo, pues, mi compañero Alejandro López y mis compañeros Alejandro López y Fabio Gómez se van a referir, pienso yo, a la narrativa. Yo pienso que no es malo dividir la literatura y la narrativa latinoamericana en periodos. Y empiezo con esto porque uno aquí, pues, a través de esas teleconferencias tiene que ser también muy preciso. Yo pienso que antes de 1950 la narrativa y la novelística latinoamericana era insular, ¿no? Había grandes escritores como Miguel Ángel Asturias, como el escritor indigenista Jorge Icaza, peruano, como José María Arguedas, otro escritor indigenista, etcétera, ¿no? Pero eran autores de grandes novelas, ¿no? Eran autores de grandes novelas, pero nuestra literatura era insular, ¿no? Como lo era también económica y políticamente el continente. Era un continente completamente aislado de la arena mundial en ese sentido. Cuando comienza a surgir la ciudad latinoamericana, o sea, cuando se produce esa transición entre el campo y la ciudad, estoy hablando de los años 40 para adelante, años 50 y sobre todo década del 60, empieza a fortalecerse una literatura latinoamericana, ¿no? Representada pues en el famoso boom literario, que fue, digámoslo así, un movimiento unido alrededor del poeta Carlos Barral de Barcelona y de Carmen Balcells,
y es por primera vez que se empieza a internacionalizar nuestra literatura. Por supuesto que la literatura del boom, digámoslo así, dio grandes obras, eso no está en discusión, como un Pedro Páramo de Juan Rulfo, como una Rayuela de Julio Cortázar, como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pero hoy visto también el boom literario latinoamericano, y voy a lanzar digámoslo así, dos aspectos, digámoslo así, un poco negativos frente al boom. Ese boom fue, si se quiere, un poco patriarcal, ¿no? Que prácticamente excluyó grandes voces de la literatura escrita por las mujeres, como por ejemplo Rosario Castellanos, como Elena Poniatowski, la escritora mexicana, como Elena Garro, por ejemplo, para solo citar algunos nombres. Y después del boom, pues viene prácticamente la explosión de la narrativa y la literatura latinoamericana, que se ha denominado como la llamada literatura del post-boom, ¿no? Donde existen grandes exponentes de la literatura de México hasta Argentina. Pues ese creo que fue un periodo que trabajó Alejandro López, y que él puede dar cuenta de eso. Pero yo pienso que ese boom, ese llamado post-boom, ¿no? Que empezó a desmontar, empezó a desmontar de una u otra manera el carácter falocrático de la literatura del boom, ¿cierto? Y empezó a introducir las literaturas de las minorías étnicas, ¿cierto? Pues es muy abundante y está en un proceso de construcción. Ahí pues podemos mencionar autores como Juan Villoro, el novelista mexicano, como Leonardo Padura, el novelista cubano. Podemos mencionar también a Laura Restrepo, la escritora colombiana, a Consuelo Triviño. Consuelo Triviño también hace parte, pues, de esa, digámoslo así, de ese grupo de escritores nacidos a partir de la década del 50 y que hoy en día tienen 2, 3 grandes novelas y que están en plena producción. Entonces yo por el momento dejo allí para cederle el espacio a mis colegas. Bueno, sí. ¿Quién sigue? Por favor, profesor Julián. Bueno, yo quiero saludar también a los colegas y compañeros de Guanajuato, que nos pueden estar escuchando en estos momentos. Saludar pues esta iniciativa del programa editorial, pero sobre todo saludar a mis colegas Fabio Martínez, Alejandro López, Fabio Gómez y a ti Álvaro Bautista, que generan mucho temor. Es decir, esta propuesta que acaba de hacer Fabio, tan inteligente, de periodizar de esa manera, y las 3 cosas esenciales que dijo, me generan a mí mucha angustia, porque digamos hay un peso histórico y hay un peso emocional en el modo de recordar básicamente esos grandes novelistas que antecedieron lo que tenemos hoy como presente histórico. Pero quiero referirme a un elemento que es muy interesante en una entrevista muy bella que le hicieron en España a Julio Cortázar. Julio Cortázar decía que se producían unos encuentros, había unos acontecimientos, unos sucesos que de pronto en el caso de la historia se producían, y que ellos, como escritores, ellos habían sido escritores muy individuales, produciendo sus obras, y que un acontecimiento en los años 60 los reunió y produjo esa explosión llamada boom. El boom señalado peyorativamente como un proyecto de carácter comercial que fue exitoso, pero desde un punto de vista, digamos, más hermenéutico, como un acontecimiento de encuentro de escritores que fueron fundamentales y que tenían épocas distintas, de trazos distintos en el tiempo, de relaciones distintas en el tiempo. Y Cortázar considera que esto es algo así como un elemento de orden mágico, que se hubiera podido producir este encuentro,
y no era que las editoriales vinieran a salvar a unos escritores que vivían en la orfandad por los caminos de Europa, sino que sus obras lograron, digamos, hacer ese encuentro regocijante. Pues a mí me llamó la atención esa idea que tiene Cortázar, porque me parece a mí que allí lo que aconteció es una constelación. Ese es un concepto extraordinario de Walter Benjamin, que considera que en esas constelaciones se producen relaciones y flujos de tiempo y anacronismos que hacen que se genere para un presente histórico un acontecimiento de esas dimensiones. Y hay allí una imagen fundamental de lo que fue la literatura latinoamericana, que efectivamente, como lo plantea Fabio, está situada allí en ese cruce entre el ámbito rural y las pequeñas ciudades o sistemas urbanos que empiezan a acontecer en el continente americano. Bueno, pero después viene el post-boom. En el caso del post-boom ya no hay una industria editorial o cultural promoviéndolos. Aquí lo que tenemos es una nomenclatura que intenta hablar de un acontecimiento escritural después del boom. Y aquí sí hay una acción de periodización. Pero lo que a mí me parece que presenta el post-boom, al contrario de lo que fue el boom es un encuentro, es una reunión, una constelación. El post-boom es una diáspora. El post-boom no tiene identidad, no hay un cruce de identidades. Los escritores están trabajando en búsquedas absolutamente diversas y a veces con vínculos de orden intelectual y de orden cultural lejanos incluso a sus propias condiciones históricas locales, regionales, de país. Y por eso tenemos una novelística que ensaya diversos modos de manifestación, por ejemplo, que abandona el ideal de una novela total y se arroja hacia la fragmentación. Y en la fragmentación encuentra que es posible trabajar con una herencia no lo suficientemente elaborada en nuestros países, como es la herencia de la novela negra, de la novela policíaca, y a introducir obras de carácter a veces romántico, elementos de orden policíaco. Hay unas cantidad de juegos que simultáneamente disuelven la rigidez, entre comillas lo digo, del género. Entonces yo planteo estas dos cosas que creo que son polémicas, pero me interesa de ese vínculo, de esa relación, decir lo siguiente: lo que es importante es poner la atención en la dimensión creadora, es decir, en cómo es que acontece la creación literaria, qué es lo que vamos a valorar por fuera de la dinámica comercial y qué es lo que en la dinámica comercial se salvaría desde el punto de vista de la creación. Y aquí quiero decir que hay una proliferación de narrativa, hay una proliferación muy grande en la narrativa, de una narrativa que comenta y le hace crónica al mundo real y que casi que copia el acontecimiento periodístico y lo traslada a la supuesta construcción de una novela sin que el mundo posible, sin que se construya un mundo que le pertenezca a la obra de arte como tal, sino que trabaja buscando unas simetrías con acontecimientos que incluso coyunturalmente el lector ya conoce. Y por eso proliferan novelitas de toda índole, de un realismo a veces excesivamente ramplón, que no logra construir ese mundo, esa dimensión creativa que tuvo un García Márquez, que tuvo un Vargas Llosa, que tuvo Puig, que tiene un Juan Villoro, por ejemplo, sino que acá es un derroche, un exceso de aparición de una especie de crónicas que van a desaparecer en la medida en que la noticia en el mundo afuera también desaparece. Este es mi punto de vista. Muchas gracias, profesor Julián. Ahí está para el debate y la discusión las distintas perspectivas de los colegas y amigos, escritores y profesores. Le entrego la palabra al profesor López
que puede completar y también exponer aquí su punto de vista. Él es un investigador muy potente en el post-boom, seguramente se referirá a ello o extenderá hacia un estado actual de la literatura latinoamericana. Alejandro, sigue. Quiero expresar mi agradecimiento al programa editorial de la Universidad del Valle, a los amigos de la Feria del Libro de Guanajuato, agradecerles mucho la invitación a este conversatorio y bueno, espero que la conversación que vamos a tener aquí resulte pues propicia para todos y nutricia para todos. Muchas gracias por esa invitación. La verdad es que el tema planteado me parece tan apasionante como extenso y en esa medida es bastante complejo desglosarlo rápidamente, pero a mí se me ocurriría proponer tres momentos y en ese sentido acojo lo que propone el profesor y escritor Fabio Martínez, en el sentido de que la periodización pues, nos sigue sirviendo como un recurso para aproximarnos al fenómeno literario. Por supuesto, no perdiendo de vista que la periodización como estrategia también tiene un montón de dificultades. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que siempre están produciendo literatura simultáneamente personalidades procedentes de generaciones muy diferentes. Y eso nos crea un tremendo problema en el tema de la periodización. Miren ustedes, por ejemplo, en el caso del boom, la tremenda diferencia de edad que hay entre un Julio Cortázar y un Mario Vargas Llosa, por ejemplo. No pertenecen de ninguna manera a la misma generación, pero, dijéramos, desarrollan su creación literaria en un periodo más o menos parecido, que confluye en ese gran momento que señalaba también Julián Malatesta del boom. Ahora, luego del boom, luego de ese tremendo estallido que fue comercial, pero que también fue literario, estético, viene un paso de página, me parece a mí, porque la realidad latinoamericana se transforma y hay un nuevo escenario. Por ejemplo, el regreso, así sea paulatino, así sea precario, de las democracias al continente, plantea que el compromiso inicial del post-boom en términos contestatario, que era un requerimiento muy importante, ya deja de ser tan imperioso. Yo creo que hasta los años 90 más o menos podemos hablar del post-boom. Creo que el boom más o menos va hacia los 70, si es muy arbitrariamente, pero tendríamos que entrar a señalar cuáles son esos hitos que hacen la transformación. Pero efectivamente hacia el 63 se producen las primeras grandes novelas del boom. Pienso en Rayuela, pienso en La ciudad y los perros. Luego hacia el 72 más o menos empiezan la pesadilla de las dictaduras militares, especialmente en el cono sur, supremamente cruentas, que reclaman un tipo de literatura un poco más comprometida, más mimética, si se quiere. Pero luego en los 90 vuelve y se transforma el escenario y los escritores y las escritoras van respondiendo estéticamente a esos nuevos escenarios. Después de los 90 regresa la democracia al continente, precariamente, pero regresa. El modo de ser de circulación del libro se transforma con la internet, por ejemplo, y vamos hacia unas prácticas de consumo cultural muy diferentes, hasta los días actuales, donde las generaciones más recientes pues transitan de otra manera el fenómeno literario. Vamos a ver qué queda de todo esto que están promoviendo las editoriales, que están proponiendo estas voces del boom. O sea, yo sí creo que hay un boom, hay un post-boom y hay un momento contemporáneo después de los 90. Vamos a ver quiénes van madurando. Aparecen voces muy interesantes en estos albores del siglo XXI. Pienso, por ejemplo, en cuentistas en el continente. O sea, hay un gran florecimiento del cuento. Hay una preponderancia de muchas mujeres escribiendo. Pienso, por ejemplo, en el caso argentino en Samantha Schweblin, en Mariana Enríquez también. En el caso mexicano, Guadalupe Nettel, por ejemplo. En Uruguay, Rosario Lázaro y Goa. En Colombia, una cuentista que a mí me encanta, creo que definitivamente es una de las mejores cuentistas del continente. Poco se le destacan los esquemas comerciales, pero pienso que Alejandra Jaramillo es una gran cuentista. En el caso boliviano, Liliana Colanzi, por ejemplo, Paulina Flores en Chile. Estoy hablando de autores y autoras nacidas después de los 70. María Fernanda Ampuero, para mencionar un nombre de masculino, pienso que Andrés Neumann es un gran cuentista, el argentino del 77. Entonces, de todas estas voces que están en marcha en este momento, hay que mirar a ver qué va quedando como una aportación literaria, sin desconocer
que hay unas generaciones anteriores que también están plenamente vigentes con obra en marcha. Hay una conjunción de generaciones simultáneamente produciendo. Si miramos, pues ya, y me estoy deteniendo solamente en el género del cuento, porque es que es muy vasto el tema de la literatura contemporánea, pero en el cuento, por ejemplo, yo señalaría a 3 autores de la generación previa que me parecen muy importantes en Colombia. Pienso en Pablo Montoya, que tiene, bueno, La Sinfónica y otros cuentos, Requiem por un fantasma, en fin. Mencionaría a Harold Kremer, que lo sigo considerando uno de los mejores cuentistas vivos de Colombia, muy poco conocido fuera del país, lastimosamente, porque es un cuentista extraordinario, con obras como El Patíbulo, El prisionero de papá, La noche más larga, y un gringo que habita en Colombia hace muchos años y que está escribiendo algunos de los cuentos más importantes de este país, que es Tim Keppel, con libros como Alerta de terremoto o ¿A dónde vas? Estos autores que menciono pues son de generaciones anteriores a esta explosión de voces femeninas que mencionan en el tema de la cuentística. Entonces, para cerrar un poco lo que digo, sí creo que hay un boom, creo que hay un post-boom, y creo que después de los 90 hay una generación que todavía no se nombra suficientemente. Algunos críticos hablan de la generación mutante. Bueno, habrá que ver cuál es el rótulo que termina imponiéndose, pero esa periodización sirve como herramienta para estudio de un fenómeno tan profuso que es el de la literatura del continente. Insisto, aunque metodológicamente plantea muchas dificultades también por esa conjunción generacional de gente de distintas épocas que están haciendo obras realmente maravillosas. Yo diría eso, Álvaro, como un mapeo Gracias, muy Alejandro. general. Voy a darle la palabra ahora ante la misma pregunta al profesor Fabio Gómez, quien es un investigador en literaturas amerindias y ha escrito varios libros, además de su forma personal, ser también un creador, un poeta. Fabio Gómez, tienes la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Un cordial saludo para los colegas presentes y un agradecimiento pues a la editorial de la Universidad del Valle por propiciar este encuentro y un saludo cordial, respetuoso para los organizadores de la Feria del Libro de Guanajuato. Yo quiero pues con todo el respeto por lo que han planteado los colegas, yo entiendo que esto de las periodizaciones, como se trabajan, tienen un valor pedagógico, digámoslo así, pero se cometen grandes injusticias con este tipo de organización más o menos lineal de lo que es la literatura latinoamericana. Yo empecé cuestionando un poco aquella idea de la periodización que generalmente se hace en forma lineal y con un sentido didáctico de cómo organizar la información, pero decía yo que por nuestra herencia colonial, generalmente esas periodizaciones que se hacen siempre están apegadas a una linealidad del tiempo definida desde el pensamiento eurocéntrico. Así, por ejemplo, cuando se habla de la literatura latinoamericana, se nos olvida que existió una literatura muy importante antes de la llegada de los conquistadores, una literatura en lengua náhuatl, una literatura en lengua maya, una literatura en lengua quechua. Es decir, la literatura es inherente al ser humano desde que éste existe sobre el planeta, independientemente de la escritura. Yo insistiría en una idea, es que existe una literatura escrita que es la que reconocemos, ¿no?, la dominante, pero paralelamente con esa ha existido siempre una literatura que es anterior, pero que está presente, que es una literatura de tradición oral, ¿no?, que ha sido llevada a la escritura en distintos momentos, por ejemplo, por los mayas o por los pueblos de habla náhuatl antes de la llegada de los conquistadores. Y ese tipo de literatura continuó durante la colonia, continuó durante las repúblicas, y hoy en día, habiéndose, como dijo Fabio Martínez, habiéndose apropiado de esa herramienta de la escritura latina,
los pueblos indígenas continúan produciendo su literatura. Hoy en día podemos mencionar grandes poetas mayas o quechuas o guayús o poetas huitotos, pero que no han tenido todavía un reconocimiento en el panorama de las literaturas latinoamericanas, digamos, por ese error de concederle tanto valor a las periodizaciones apegadas a esa linealidad eurocéntrica. Y una última cosita, porque no quiero abusar, ignorando hasta cierto punto, no lo digo por ustedes, queridos colegas, porque sé que todos ustedes son muy conscientes y valoran esto, pero digamos en términos generales, se ignora que esa literatura de tradición oral indígena y ahora también afro ha sido la fuente de donde han bebido los grandes autores latinoamericanos como Juan Rulfo, como Gabriel García Márquez, como José María Arguedas. No tendríamos autores de este talante, de esta dimensión, si no hubiera un sustrato quechua, un sustrato maya, un sustrato guayú, cultural, alimentando a ese ser, a esa persona, a ese escritor. Y lo mismo podríamos decir de las literaturas afro. Hoy en día estamos revalorando y dando a conocer a Manuel Zapata Olivella, contemporáneo o si se quiere anterior a Gabriel García Márquez, y con una dimensión tan grande como la de Gabriel García Márquez, pero que ha sido ignorado hasta cierto punto por esos cánones que se establecieron a partir del boom o del post-boom o del pre-boom. Las periodizaciones son básicamente una estrategia de estudio que suele ser útil, pero que tiene grandes problemas. Ya dijimos el de la simultaneidad de las generaciones escribiendo en un momento dado, pero también el de los ocultamientos terribles, o sea, porque se pone en juego el tema de la cultura hegemónica y la necesidad de formular cánones alternativos, que es fundamental en un mundo que viene todavía de una herencia colonial. Y algo más que en este momento se vuelve supremamente crítico, y es la balcanización del sistema editorial latinoamericano. O sea, solamente unas grandes editoriales se apoderaron del mercado editorial y operan de una manera absolutamente especulativa. Escogen unos pocos nombres y ocultan una gran cantidad de vitalidad creativa en el continente. Por eso se vuelven supremamente importante todo este sistema de editoriales alternativas, pequeñas editoriales que reivindican esa cantidad de escritores y de escritoras que permanecen en la sombra, insisto, por un fenómeno de especulación comercial que se presenta a través de esa balcanización del sistema editorial latinoamericano. Hoy es muy difícil encontrar ciertos escritores argentinos en Colombia o panameños en Chile. Es muy difícil que esos libros circulen debido a ese sistema especulativo comercial. Vale, la siguiente inquietud que les quiero proponer, que estimados colegas, es, aprovechando estos tiempos de pandemia, ¿qué autor, qué obra, qué cuento, qué poema de la literatura latinoamericana ha regresado? En estos días, les digo por qué, porque en estos días estuve leyendo unos cuentos de una novelista muy joven, Jennifer Thorndike, muy famosa en el Perú, con 2 novelas, 2 libros de cuentos, un cuento extraordinario, Porcelana, y le preguntaban cuáles eran los 5 libros que más le importaban. Bueno, esas preguntas son idiotas, como ustedes saben, pero la gente suelta los que se les ocurre en ese momento. Pero me sorprendió que esta joven, nacida hacia el 83, no dijera ningún autor del pasado latinoamericano ni nada. Entonces yo quisiera preguntarles, en esta pandemia, en este confinamiento, ¿ha llegado a ustedes el recuerdo y la relectura de algún libro, de algunos poemas, de algunos cuentos, de alguna novela central de la literatura latinoamericana? Cambiando un poco el orden, dejamos ahora primero a Alejandro José, luego a Julián, luego a Pablo Martínez y finalmente a Fabio Gómez. Es curioso cómo vemos el olvido de la tradición literaria latinoamericana, que es espléndida y variopinta y extraordinaria.
Para mí hay tres autores, bueno, mi pasión fundamental gira en torno al género del cuento, y hay tres autores que yo querría traer, y quizá cuatro, que me parecen hoy muy vigentes en estos tiempos de pandemia. Todo el imaginario de Clarice Lispector, por ejemplo, me parece tremendamente vigente. Ese mundo personal, esa intimidad que no se parece a nadie, como decía Italo Calvino, de Felisberto Hernández, por ejemplo, me parece otro gran escritor que nos dice mucho. La dimensión del fracaso que habita la cuentística de un Julio Ramón Ribeiro me parece tremendamente diciente en esta actualidad latinoamericana de pandemia. Y un cuarto escritor que yo quisiera señalar, que he vuelto a leer por estas calendas, que es Juan José Arreola. Leía esta semana, después de mucho tiempo de no hacerlo, nuevamente El Guardagujas, y parece que fue escrito ayer. Me parece una enorme vigencia. Creo que América Latina tiene un reservorio extraordinario de literatura, como esos nombres que yo quisiera reivindicar hoy, entre otros muchos, pero hablo de Clarice Lispector, de Felisberto Hernández, de Julio Ramón Ribeiro y del maestro Juan José Arreola. Gracias, Álvaro, por esa pregunta. Sí, yo he estado muy asaltado más por mis preocupaciones personales en torno a la poesía latinoamericana y a un elemento que me parece a mí esencial y que ha sido el resultado de mi trabajo y de alguna manera de mi propia experiencia literaria, y es indagar en el asunto de la inspiración. Y les quiero contar, yo creo que ese debate tan fuerte, tan vigoroso de las vanguardias europeas y las vanguardias latinoamericanas, básicamente poniendo en la picota pública las tradiciones del romanticismo, sobre todo el romanticismo alemán, el romanticismo inglés, ese enfrentamiento que hubo en torno a la defensa, digamos, de un tipo de producción literaria que se juntaba con la huella y con la tradición de los poetas malditos, de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine, y su expresión en América Latina, esa dimensión de la vanguardia. A mí las indagaciones me han llevado a la conclusión de que efectivamente se lograron audaces manifestaciones y producciones estéticas en la forma, pero que el pensamiento profundo de los románticos no fue vencido, no fue derrotado, y que estaba sostenido el pensamiento romántico sobre la idea de que el creador está trabajando de la mano de la divinidad. Es decir, una idea que bastante mística, en el sentido en que de alguna manera el acto creador, la obra misma, no coincide plenamente con el mundo real, al contrario, produce un desprendimiento como si se tratara de crear otro mundo, y ese otro mundo es el que está vigente. Los surrealistas ensayaron por la vía de los vínculos con el espiritismo, descubrieron lo de la escritura automática. En América Latina, sobre todo en el Perú, en Bolivia, se ha trabajado mucho con las tradiciones ancestrales indígenas, de estos cantos, de estas comunicaciones ancestrales, buscando esa relación, pero siempre negándose a denominar las cosas con el nombre de la inspiración. Es decir, como tuvimos y vivimos el peso tan grande de los proyectos positivistas que intentaban construir un discurso teórico que diera cuenta plena y factible y comprobable axiomáticamente de cómo estaba constituida una obra literaria, entonces eso siempre condujo a que el escritor o el poeta no contara esa dimensión oculta e inefable que ocurre cuando estamos escribiendo, en términos personales. ¿Cómo es que tenemos todo calculado? Por ejemplo, como el profesor Alejandro, que hace escaletas y aún así cuando está escribiendo se libera de las escaletas. Es decir, ¿qué es lo que ocurre allí? Y claro, en esa indagación estoy terminando un libro sobre la inspiración, donde he ido encontrándome y evocando poetas muy, muy, muy importantes de la tradición literaria, sin esa relación de temporalidad, sino más bien en la idea de la constelación y de lo que el ensayo mismo va convocando. Me he encontrado con Wallace Stevens, me he encontrado con Ezra Pound,
me he encontrado con poetas que yo no había trabajado, por ejemplo, argentino, el poeta Molina. Me he encontrado con Borges, he dialogado de nuevo con Vicente Huidobro de manera muy directa, con Sor Juana Inés de la Cruz. Me he encontrado con Dante, es decir, la Divina Comedia, todos estos elementos, porque en épocas distintas, diversas, etcétera, desde el punto de vista histórico, se pronunciaron sobre lo mismo, y ese haberse pronunciado sobre lo mismo me permite a mí ver un cuerpo. Y entonces esa ha sido como mi ocupación en esta pandemia bendita o bendita pandemia, como que podamos oírlo, lo oímos o peyorativamente o positivamente en las dos versiones, la que me ha garantizado estar en eso. Y sobre todo, tratando de concluir con una obra, concluir una reflexión sobre lo que es mi trabajo literario. Es decir, la defensa de la inspiración como una acción racional de la condición humana. Entonces ahí me he encontrado, por ejemplo, un filósofo como Spinoza, que plantea que el entendimiento es un entendimiento que junta razón e imaginación. Es decir, que junta la razón y la sensibilidad. Ese gran debate que nos mantuvo separados durante muchos años, que nos hizo pelear con nuestros antecesores, pues resulta que es que no hay posibilidad distinta de tener un vínculo con el universo estético y con el placer estético sin la participación directa de la sensibilidad. Y esa participación directa de la sensibilidad le pertenece a la condición humana. Y le pertenece a la condición humana como un hecho racional, como un elemento que forma parte de su condición racional de estar en el mundo. Digamos que es eso lo que puedo contarles de este periodo, digamos, de aislamiento. Gracias, profesor Juliano. Profesor Héctor Fabio, ¿cuál sería su respuesta ante esta pregunta? Lectura latinoamericana en esta pandemia, alguna del pasado y si una del presente, pues, ¿qué nos puede contar? Bueno, yo siempre leo 3 y 4 libros al mismo tiempo y leo pues de acuerdo a las necesidades, digámoslo así, íntimas de mías como lector, ¿no? De acuerdo a mis intereses. Mi maestro Gilles Terrian decía que cada lector tiene un índice personal y entonces ese índice personal rompe pues con un posible cano. Entonces, para empezar, cuando empezó la pandemia me leí una biografía de Baudelaire en francés, ya muy bella, muy nutrida, porque fue un pretexto como para volver a la lengua francesa, pero al mismo tiempo volver sobre este monstruo de la poesía maldita en Francia. Una de las tendencias de la literatura latinoamericana en relación con las literaturas del mundo es que a pesar de que estamos en abundancia, ¿ya? Literaria, uno cuando va a cada país encuentra un poeta o un narrador, cuando uno dicta las conferencias o lee sus textos, es que paradójicamente parece que el eje de la literatura del mundo se está centrando más en los países de Europa Central, en todos estos países de la antigua cortina de hierro. Entonces me estoy leyendo unas novelas de Mircea de Cartarescu, ya que es un autor contemporáneo muy interesante, que justamente tiene como referente, siempre tuvo como referente la obra de García Márquez. Y ya a nivel latinoamericano, yo estuve en febrero antes de la pandemia, o la pandemia me tocó en México justamente, pues descubrí una serie de autores muy interesantes. Yo había conocido muy poco a Elena Garro, entonces me traje algunas novelas de Elena Garro y me traje asimismo una cuentista mexicana muy interesante que se llama Guillermina Cuevas, que escribió Ya floreció la vainilla y otro libro de cuentos que se llama Pilar o las espirales del tiempo. Y finalmente, como yo soy fundamentalmente narrador, pero yo me nutro mucho de la poesía. Para mí la poesía es algo muy grato porque para mí la poesía es como
como el acto sublime de la poética. Entonces he vuelto sobre los grandes poetas latinoamericanos como Juan Gelman, ¿cierto? Que fue una víctima terrible de los regímenes autoritarios latinoamericanos, especial en Argentina, y que justamente vivió el exilio mexicano, y del poeta que siempre es un poeta que uno lleva en el corazón colombiano, porque es el primero y creo que es el único poeta vanguardista que tenemos, que es Luis Vidales, con Suenan Timbres. Yo volví a leer la poesía de Luis Vidales en una recopilación que hizo Juan Manuel Roca, y descubro que Vidales está más vigente que cualquier poeta contemporáneo latinoamericano. Muchas gracias, Héctor Fabio. Fabio Gómez, tiene la palabra, profesor Fabio Gómez. Gracias, Álvaro. Bueno, en parte mi respuesta tiene que ver con la respuesta del profesor Julián en cuanto a las búsquedas en torno a la creación, y tiene que ver mucho digamos, con el momento en que yo estoy viviendo actualmente, que es un momento de una intensa búsqueda poética y de un trabajo que realizo con un grupo amplio de estudiantes de la universidad, bueno, no solo de la Universidad del Valle, porque ahora estamos extendidos desde México hasta Buenos Aires, en torno al chamanismo y a los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Y entonces mencionaría básicamente dos autores en el campo que, digamos, de una literatura entendida de manera restringida. José María Arguedas, porque algunos de sus relatos y su novela central tienen que ver con el tema de la peste, que yo lo he estado trabajando, uno de sus relatos, para un encuentro sobre el cuento latinoamericano, y cobra vigencia pues en este momento de la pandemia. El otro autor sobre el cual estoy regresando y en cierta forma también redescubriendo, que nos habla de las claves mágicas de América, que es Manuel Zapata Olivella, ¿no? Que nos pone en contacto también con toda la tradición espiritual y cultural de origen afro en nuestro continente y en Colombia. Entonces son las dos tradiciones, las dos grandes tradiciones, indígena y afro, que se encuentran en estos dos grandes escritores. Y por el otro lado, pues tengo que leer ya no novela propiamente dicha, pero sí hay un tipo de ficción literaria muy interesante que no hace parte del canon, y es una especie de ficción antropológica. Ahora Alejandro mencionó, por ejemplo, a Juan José Arreola, ¿no? Hay bastante de ficción antropológica allí, y yo mencionaría a dos autores, uno ya clásico dentro de esa ficción antropológica, que es Carlos Castaneda, que lo leo no como antropólogo, sino como un escritor, como un autor de una ficción antropológica muy bien, muy inteligentemente elaborada, con base en las tradiciones chamánicas de México. Y un autor que descubrí hace poco tiempo, que es Jacobo Greenberg Silverbaum, quien estudió desde la neuropsicología a los chamanes de México, y tiene una serie de libros muy interesantes, muy bellos, que hablan sobre los chamanes de México, entre ellos Panchita, María Sabina, que ya son clásicos para aquellos que se han interesado en los temas que tienen que ver con el chamanismo. Entonces, todo eso, como les digo, vinculando el aspecto investigativo con el aspecto creativo, de las búsquedas de la creación poética a través de la palabra sagrada, de la palabra mágica, de la palabra sanadora, que todavía está vigente en muchos pueblos ancestrales de nuestro continente.
Muchas gracias, Fabio. La última pregunta que hemos diseñado tiene que ver con, aparte de García Márquez, que a veces puede ser que se conozca más afuera que en Colombia, yo quisiera a los compañeros pedirles y que contesten en el orden que ustedes quieran, pedirles que, ya que estamos ante un público de Guanajuato en gran medida, hiciéramos una recomendación de un autor o un libro colombiano para ellos. Ese es básicamente. Todos sabemos que algunos autores han llegado ya muy lejos a nivel del mundo, como Gabo, Fernando Vallejo, qué sé yo, y en este momento se promocionan potentemente autores como Juan Gabriel Vázquez. Pero quisiera preguntarles que recomendaran un libro de cuentos, una novela, un ensayo, un poemario de un autor quizás menos conocido y que es importante y que es también una obra literaria profundamente colombiana. No sé, los dejo en el orden que ustedes estimen. Álvaro, Sí. ¿Empiezo yo? Dale, sí, el orden. Hay una escritora colombiana, bueno, ya he dicho, ya he confesado públicamente mi debilidad absoluta por el cuento como género literario, al cual le he dedicado mi vida entera. Hay una cuentista colombiana que considero de un nivel superlativo y que sin embargo no se conoce ni se estudia suficientemente. Estoy hablando de Marvel Moreno. Me parece que Marvel Moreno es una extraordinaria cuentista. Se han publicado sus cuentos completos y dos de sus novelas ya están publicadas también, pero yo la prefiero como cuentista. Me parece extraordinaria. Es una recomendación que haría a los lectores para que se den la oportunidad de redescubrir una mujer maravillosa que además desnuda con una ferocidad y con una impecable pluma las infamias del patriarcado. Me parece esa mirada de mujer reveladora, iluminadora y supremamente importante para la literatura colombiana y latinoamericana contemporánea. Gracias, Alejandro. ¿Quién quiere abordar esa inquietud? Dale, Fabio Gómez. Dale. Bueno, sí, no, es muy difícil decidir por uno o por dos, porque en verdad en Colombia tenemos escritores, grandes escritores clásicos, pues de todas las épocas, desde mediados del siglo XIX para acá. Pero yo quisiera hablar de un escritor de mis afectos, ¿no? Un escritor sobre el cual yo siempre regreso y me maravillo leyéndolo, tal como me ocurre con Gabriel García Márquez. Yo rescataría en este momento a Manuel Mejía Vallejo. Para mí es un escritor extraordinario, como poeta, más conocido como novelista, pero realmente tiene unas joyas, unas obras maestras a nivel de relato, de microrelato, de unos textos muy breves, pero cargados de connotaciones poéticas, simbólicas y políticas incluso. Un libro como Las noches de la vigilia, por ejemplo. Un libro poco conocido como Otras historias de Balandú, que dialoga con la novela central que es La casa de las dos palmas. Entonces, para mí, la figura de Manuel Mejía Vallejo es una figura entrañable en la literatura colombiana, sin por eso demeritar que hay otros grandes autores y autoras también desconocidos. Gracias, profesor Fabio. ¿Quién quiere seguir? Profe Juliano, profe Fabio. Bueno, yo quiero decir algo antes de que intervenga Fabio, y es extraordinariamente yo comparto con Fabio Martínez la idea de que no hubo una poesía de vanguardia en el periodo de las vanguardias, que tenemos una vanguardia tardía y que de alguna manera con un performance iconoclasta, algunas transgresiones e incluso happenings que fueron singulares.
con una obra muy desigual, pero con grandes atributos dentro de esa obra, con grandes hallazgos, que fueron los nadaístas. Muy importante para mi generación, que ellos hayan sido una especie de parteaguas. Pero que uno pueda decir en poesía hubo una vanguardia muy difícil. La vanguardia de los años 60 es una vanguardia narrativa, poderosa, una vanguardia que se planteó demoler los ídolos en sus relaciones con el tiempo, es decir, los vínculos de la temporalidad de la escritura fueron los que hicieron el detonante, la capacidad demoledora. Y claro, es innegable que el poeta Luis Vidales en 1926, que es que publica Suenan Timbres, sea un poeta extraordinario, singular, y esté muy unido al fenómeno de la Revolución Rusa y todo lo que significaba de transformación la Revolución Rusa. Y muy rápidamente el poeta Luis Vidales funda con otros compañeros del Partido Comunista y guarda un largo y prolongado silencio hasta los años 60, donde escribe La obra Heriada, que es un desastre, es el peso del realismo socialista y de todas las tesis de Lujacharsky en la Unión Soviética, y eso de alguna manera, en términos personales de él, oscurece la obra tan importante como fue Suenan Timbres. Pero sin embargo hay alguien de su generación que yo visito permanentemente y que siempre me asombra, y que creo que es un poeta de vanguardia, que se sostiene como Suenan Timbres con Luis Vidales, y es Héctor Rojas Erazo. Héctor Rojas Erazo junta la narrativa, tiene una condición que parecía ser casi que la condición sine qua non de la vanguardia europea, que es pintor. Héctor Rojas Erazo es pintor, por lo tanto, casi que obligatoriamente por su propia naturaleza pone un acento en la imagen, trabaja sobre la imagen, y de alguna manera rompe con esa larga tradición, digamos, de influencia de la poesía modernista que todavía reinaba en nuestra sociedad. Digamos, ese es, para otros compañeros míos, pues poetas, es Aurelio Arturo, que se considera el parteaguas. Pero a mí me parece que un libro fundamental de Héctor Rojas Erazo son Las úlceras de Adán. Y esas úlceras de Adán es un libro fundante en la tradición literaria, ¿no? Entonces yo pondría como libro, como escritor, como poeta, al que hay que acudir, un poco como hizo Fabio Gómez con Mejía Vallejo, es un poeta como Héctor Rojas Erazo. Muchas gracias, profesor Julián. Finalmente ya vamos terminando este conversatorio. Héctor Fabio Martínez. Bueno, mira, como decía algún colega mío, es muy difícil porque el país goza de muy buena salud en el campo de la literatura. Nosotros tenemos una trayectoria literaria pues, que viene desde el siglo XIX y antes, pues si queremos hablar de la cultura oral de nuestros pueblos indígenas. Y hoy en día, por ejemplo, en el país confluyen alrededor de 5 generaciones distintas. Entonces tenemos, o sea, como se dice en la calle, en literatura, en política vamos muy mal, pero en literatura vamos muy bien, gracias. Entonces, cada generación, si se quiere, de escritores, cada grupo de escritores siempre genera un gran escritor. Yo recomendaría al lector mexicano el libro de poesía Morada al Sur de Aurelio Arturo, porque Aurelio Arturo es un poeta que nació en el sur del país, una región muy bella, muy determinada por el paisaje, ¿ya? Por la naturaleza, pero al mismo tiempo por la cultura inca que llegó hasta las postrimerías del sur de Colombia. Y de una u otra manera en Morada al Sur, que no son más de 35 poemas,
allí uno puede mirar algunas claves simbólicas muy interesantes sobre esta cultura del sur del país, esta cultura determinada digámoslo así, por el gran universo inca. Era un poeta culto, ¿ya? Que yo creo que bebió de los orígenes de la oralidad, pero también bebió, porque todos lo hemos hecho de esa manera, hemos sido países colonizados, también bebió de la buena cultura europea y particularmente de la cultura anglosajona. Él se radicó en Bogotá en los años 30, 40 y ahí tradujo grandes poetas ingleses, sino que en esa época pasó desapercibido, si se quiere, un poco por el famoso bogocentrismo, ¿no? Por esa tendencia de la capital a siempre estar mirándose el ombligo, a mirarse el centro y no mirar la periferia y no mirar las regiones. Yo cada vez que vuelvo a Morada al Sur, a mí me gusta porque eso es una voz, si se quiere, en un tono menor, en el mejor sentido de la palabra, que le canta al paisaje. Es una voz un poco al estilo de Juan Rulfo cuando escribió Pedro Páramo, en ese sentido. Es un grande, fue publicado hace ya algunos años por esa famosa colección Ayacucho que la publicaron, que era publicada en Caracas, Venezuela. Esa colección tenía un excelente comité editorial y que prácticamente publicó a los grandes clásicos de la literatura latinoamericana del siglo XIX y del siglo XX. Pues bien, Aurelio Arturo está en esa colección. Entonces yo invito pues a los lectores amantes de la poesía latinoamericana a que volvamos sobre esa poesía de Aurelio Arturo, que a veces es un poco, porque como no es grandilocuente, ¿cierto? Porque como no está llena de adjetivaciones, ¿cierto? Porque no, etcétera, etcétera, ¿no? Casi a veces se desconoce, casi a veces pasa desapercibida, incluso por el mismo lector colombiano. Bueno, muchas gracias, profesor Víctor Fabio Martínez, profesor Julián Malatesta, profesor Fabio Gómez, profesor Alejandro López. Ha sido hemos estado muy contentos oyendo estas apreciaciones muy valerosas sobre la literatura latinoamericana desde la Escuela de Estudios Literarios, desde el programa editorial de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, para los compañeros, los amigos y las amigas allá en Guanajuato. Si no es más, podemos despedirnos aquí.